A través de las redes sociales un amigo, un hermano me pregunta sobre dos ideas que parecerían contradictorias, pero que no lo son, y que el hermano encuentra dificultad para comprender cómo se compaginan o cómo se relacionan, pero en realidad esa dificultad no existe. ¿Y a qué cosa me refiero? Me refiero a que este amigo quiere saber cómo se conjuga en un católico, por un lado, la defensa de la vida y la creencia en la apertura a la vida en la relación matrimonial, y al mismo tiempo la paternidad responsable. Lo primero que le diría a este hermano, y cualquiera que tiene esta dificultad, que cree que, digamos, paternidad responsable y apertura a la vida, como nos pide el mismo Jesucristo sobre cómo debe ser el matrimonio y respecto de los hijos que se tienen o que están por venir, le diría que lea la Familiaris Consortio, ¿no? Es decir, aquel importantísimo documento del Papa San Juan Pablo II, que precisamente habla de cómo la apertura a la vida es la manera de ser responsable en términos de paternidad responsable, y cómo una paternidad responsable es una paternidad responsable que está abierta a la vida. Pero entiendo de dónde viene la preocupación de este hermano. Es que si nosotros nos quedáramos solamente en las palabras paternidad responsable, entonces no tendríamos ninguna dificultad. La Iglesia dice, los padres, esposo y esposa, están abiertos a la vida y aceptan los hijos que Dios le envíe. Pero en ese proceso la libertad humana colabora con Dios y en consecuencia regula su sexualidad de forma natural, de forma que no disminuya o distorsione el sentido de la sexualidad, el posible distanciamiento o postergación para tener un hijo. Entonces no hay ninguna dificultad, porque justamente la manera como se entienden los métodos de regulación natural de la natalidad son precisamente para que hombre y mujer, esposo y esposa, contribuyan en la creación de Dios, trayendo hijos al mundo y trayéndolos de acuerdo al uso de su razón, al uso de su razón. Entonces, mucha gente ha tomado a mal o de una forma ofendida, digamos, que en una ocasión, de una manera muy casual, el Papa Francisco dijera que no se trata de reproducirse como conejos. Y cuando el Papa Francisco dijo esto, no se estaba refiriendo de ninguna manera a las familias numerosas, porque nosotros sabemos cuál es su pasado, y como arzobispo en Buenos Aires siempre apoyó a las familias numerosas, ¿no? Y siempre ha tenido una actitud positiva, abierta, simpática, afectiva hacia las familias numerosas. No, de lo que habla es de que no se pide que las personas se reproduzcan con inconsciencia. El tema no está en el número. El Papa, cuando se ha reunido con familias de 10 personas, de 13 personas, por ejemplo, del Camino Neocatecumenal, lo ha hecho con tremenda simpatía, afecto, apoyo. Es más, para el sínodo de la familia invitó a una familia con 10 hijos, a unos esposos con 10 hijos, que ya como tienen algunos hijos que son mayores, se pudieron quedar con casi todos, menos con el recién nacido. Y esta pareja de esposos tuvo que viajar y participar en el sínodo con su hijo bebito. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos para la cobertura que estábamos haciendo para EWTN. Y es la primera vez que un bebé entró a una sala sinodal en la historia, ¿no? No, a lo que se refiere el Papa y los que se han referido todos los papas y la tradición de la Iglesia, es que papá y mamá, esposo y esposa, son colaboradores conscientes del nacimiento de los hijos, son colaboradores conscientes. Y porque son conscientes y porque son libres, entonces, por razones
serias, como explica la Iglesia, no por razones frívolas, por razones serias, ellos pueden postergar la natalidad. Por razones graves, más claramente dice la Iglesia, ellos pueden postergar o espaciar la natalidad. Pero, hermanos, la gran confusión viene cuando el término paternidad responsable se confunde con la manera como los organismos internacionales, desde una perspectiva completamente secular y antinatalista, se ha apropiado del término de las dos palabritas paternidad responsable. Entonces, la paternidad responsable, como la entiende Paternidad Planificada, Planned Parenthood, por ejemplo, que no por casualidad se puso ese nombre, ¿no? Y como la ha entendido el movimiento antinatalista, es que básicamente papá y mamá no pueden ser felices si tienen más de uno o dos hijos. Y la pareja ideal, incluso como sistemáticamente se presentaba por el gobierno norteamericano en la propaganda, en la publicidad, ¿no? Siempre se veía papá, mamá, hijo e hija, en toda la publicidad para cualquier cosa, ¿no? Para bebidas gaseosas, para sodas, para galletas, para utensilios domésticos, para comida, lo que fuera. Siempre la familia ideal era familia papá, mamá y dos hijos. Y la gran campaña de esterilización que el gobierno norteamericano aplicó en Puerto Rico, por ejemplo, se basaba en eso. La familia ideal es una familia de papá, mamá y dos hijos. Y esto es una aberración, porque nosotros hemos visto que las familias antiguas eran familias profundamente felices, donde no existían las expectativas que existen ahora. Y eran familias numerosas. ¿Cuántos de los papás que hoy en día tienen uno o dos hijos, ellos fueron hijos de familias numerosas y estaban y tienen varios hermanos y hermanas, un gran número de hermanos y hermanas? Y cuando normalmente se le dice, oye, tú dices que tú fuiste feliz en tu infancia con una familia grande, pero ahora tienes solamente un hijo, tienes solamente dos hijos, ¿por qué los tienes? No, es que ahora son otros tiempos. Claro que son otros tiempos, pero el cambio no es un cambio de las cosas que se necesitan, es un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad ha creado falsas necesidades. Entonces, el hecho de que mis hijos tengan que estudiar en tal determinado colegio, tengan que responder a tales expectativas de vestimenta, de cuántas veces se cambian al día o a la semana, cuántos juegos de ropa tienen, qué marca de ropa tienen. Todas esas expectativas son expectativas que corresponden a una visión completamente mundana y donde lo que antes se consideraba como esencial ahora ha sido expandido colosalmente para que se interprete como que lo que necesitamos es una casa en la ciudad con otra casa en la playa, cosas que la gran mayoría de personas no tienen acceso, pero si les dicen, oye, esa es la normalidad, así es como debemos vivir, ¿no? Con tantos coches en la familia, con tantos vehículos en la familia. Entonces las expectativas se vuelven explosivas y los hijos se ven como una inconveniencia, se ven no como un corazón nuevo para amar, se ven como una boca que hay que alimentar. Simplemente se los ve como una boca, ¿no? Una inmensa boca conectada a un estómago. Eso es lo que se ve. No personas que tienen un corazón, que tienen alma y que se vuelven una presencia absolutamente irreemplazable, ¿no? Una mamá católica que tiene 6 hijos y contando, ¿no? Porque los esposos son todavía jóvenes, después del cuarto hijo tuvo una serie de problemas que no le permitían tener bebés. Y ella pensó que ya simplemente no iba a poder tener más bebés
Y luego, gracias a Dios, y para alegría de ellos, volvieron a concebir, y luego volvieron a concebir, y así tuvieron 2 hijos más, ¿no? Y ella, abrazando al último bebé, enamorada de su último bebé y de todos sus hijos, me decía, Alejandro, tú te pones a pensar si es que nosotros nos hubiéramos quedado en 4 hijos, no tendríamos a, a Celi, ¿no? Que la chiquita que tiene el nombre por Celie Martin, ¿no? La mamá de Santa Teresita del Niño Jesús. Y Benedict, ya se imaginan en honor a quién, ¿no? A Benedicto XVI, por supuesto, no estarían en el mundo. Entonces, era fascinante ver este aprecio de la mamá, de que los hijos que no tenemos son un potencial que estamos dejando de dar a la familia, al mundo, y cómo los otros hijos adoran a sus hermanitos menores, es una cosa absolutamente hermosa. Entonces, la filosofía católica sobre la reproducción humana y sobre la apertura a la vida es paternidad responsable. ¿Por qué es paternidad responsable? Porque esta apertura a la vida se hace como seres conscientes, no como ningún animalito. Los animalitos se pueden reproducir extremadamente, pero no están siguiendo ningún plan. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no existe el concepto de la familia como existe en los seres humanos. La familia es esa célula fundamental de la sociedad. En una manada no necesariamente hay familia. Al comienzo hay una mamá que cuida a sus cachorros, pero luego simplemente son seres adultos y punto, ¿no? Entonces, eso no es en la familia. En la familia seguimos siendo, pasamos de ser hijos a ser papás, de papás a ser abuelos, y esa relación no solamente se mantiene y se expande. Y eso significa que nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones libres, y esa libertad que Dios respeta en nosotros, pero no la tomamos en base a las consideraciones mundanas, sino las tomamos en base a lo que creemos que es mejor para nuestra felicidad y nuestra salvación. Que tengas un buen día.